Temporada 2 capítulo 9. El chico que lo tuvo todo. El aire en los pasillos de la UA se sentía distinto después de la batalla de caballería. Para la mayoría de los estudiantes, era la adrenalina del éxito o el peso de la derrota. Para Itadori Yuji, era simplemente peso. Caminaba hacia la cafetería con los hombros ligeramente caídos. Aunque su cuerpo ahora era biológicamente humano y capaz de recuperarse, sentía un agotamiento que no se curaba durmiendo. Era el cansancio de un alma que había vivido demasiado en muy poco tiempo. Al entrar en la cafetería, se detuvo un momento. El ruido de las bandejas, las risas estridentes de las clases y las discusiones triviales sobre los puntos obtenidos le golpearon de frente. Se quedó estático, observándolos. Se sentían como fragmentos de una vida que él solía conocer, pero que ahora veía a través de un cristal empañado. Qué extraño, pensó Yuji con una punzada de nostalgia. Se ven tan normales. Tan vivos. Por un segundo, la imagen de esos estudiantes se superpuso con los rostros de sus compañeros hechiceros, aquellos que ya no estaban. El aroma a comida caliente se mezcló en su mente con el olor a ozono y sangre de Shinjuku. No era algo extraño para Yuji este tipo de alucinaciones, usualmente pasaban 2 o 3 veces al mes. Justo cuando el pasado amenazaba con arrastrarlo, sintió una mano firme y fría sobre su hombro. «¿Tienes tiempo?», dijo una voz monótona. Itadori parpadeó, regresando al presente. Se encontró con la mirada heterocromática de Shoto Todoroki. A su lado, un Midoriya visiblemente nervioso alternaba la vista entre ambos. Yuji no encontró razones para negarse. Algo en la mirada de Shoto le decía que esto no era una invitación, sino una confrontación necesaria. Claro, asintió Yuji con una calma que desentonaba con el nerviosismo de Izuku. El silencio en el pasillo apartado donde se detuvieron era asfixiante. No era el silencio de la paz, sino el que precede a una tormenta. Izuku estaba inquieto, sintiendo la presión emanar de los otros dos como si estuviera atrapado entre dos glaciares. «Todoroki, ¿de qué querías hablar?», preguntó Izuku, intentando romper el hielo sin éxito. «Si no nos apuramos, la cafetería cerrará y...». Nadie respondió. Shoto mantenía sus ojos fijos en Itadori, ignorando por completo la ansiedad de Midoriya. Yuji, por su parte, permanecía con las manos en los bolsillos, observando a Shoto con paciencia, como quien espera que un oponente haga el primer movimiento. «Todoroki, empezó Yuji, pero fue cortado al instante. «Me superaste», soltó Shoto sin rodeos. Las palabras cayeron como piedras pesadas. Izuku contuvo el aliento. «En la batalla de caballería», continuó Shoto, dando un paso al frente. Nadie más lo sintió. Yaoyorozu, Lida, Kaminari, incluso esa chica de la clase B, todos estaban distraídos con el juego de las bandas. «Pero yo estuve frente a ti». Shoto entrecerró los ojos, analizando la postura de Yuji, buscando una grieta en su calma. «Sentí algo que no encaja con un estudiante». «Emanaste la misma presión que All Might», finalizó Shoto. De repente, el ambiente se volvió denso. Fue un golpe seco, soltar ese tipo de palabras sin darles tiempo para procesarlas. «A pesar de que te tuve acorralado, nunca sentí que estuvieras en peligro real», continuó Todoroki, fijando sus ojos en Yuji. «En la pelea contra el Nomu sentí lo mismo. La misma presión que emite el símbolo de la paz. Nos ordenaron no hablar de lo que pasó en la USG, pero simplemente no puedo dejar de pensarlo». «¿Qué estás suponiendo, Todoroki?», preguntó Itadori con voz plana. La tensión, que antes era abrumadora, ahora parecía física, como si el aire pesara varios kilos sobre sus hombros. Midoriya, que sentía que el corazón se le salía del pecho, intentó intervenir. «Pero, Todoroki-kun, eso es, tú también, Midoriya», lo cortó Shoto, girando levemente la mirada hacia él. Izuku se tensó tanto que sus hombros subieron hasta sus orejas. Su ansiedad alcanzó niveles críticos. «En la batalla de práctica, All Might puso especial atención en ti. Y en la USG, tras su llegada, su prioridad fue tu seguridad. ¿No fue difícil notarlo?». Shoto hizo una pausa dramática, cerrando un poco los ojos. «Me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir es», el silencio volvió a reinar, roto solo por el sonido lejano de la cafetería. «Ustedes dos, son hijos de All Might», soltó Todoroki con una seriedad mortal. «Sí», pensó Itadori, parpadeando confundido. «Hijo», pensó Midoriya, sintiendo que el mundo se detenía. Un silencio se formó en un instante.
La pregunta, que de por sí era absurda, dio un pequeño respiro para que la tensión del ambiente menguara. ¿Con que eso es lo que piensas?, pensó Itadori, mirando de reojo a Todoroki. ¿Lo son?, preguntó Shoto secamente, exigiendo una respuesta con la mirada. Como siempre, Midoriya intentó explicarlo de forma atropellada y nerviosa. Espera, Todoroki-kun. ¿Sus hijos? Itadori y yo ni siquiera estamos relacionados, no somos sus hijos. Y aunque te dijera que no lo somos, siento que no me creerías. Está volviendo a divagar, pensó Itadori con una gota de sudor frío en la nuca. Notaba cómo el pánico de Izuku solo alimentaba las sospechas de Shoto. En fin, no es lo que estás pensando, añadió Midoriya, tomando un momento para respirar y recuperar la compostura. Pero quiero preguntarte algo, ¿por qué piensas eso? Todoroki no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron a ambos, analizando cada gesto. Ahora que dicen que no es eso, significa que tienen un vínculo del cual no pueden hablar, ¿verdad? La lógica de Shoto era implacable. Midoriya dudó un segundo, y ese pequeño silencio fue suficiente para Shoto. Lo suponía, Todoroki tomó aire para lo que estaba por venir. Mi padre es Endeavor. Ya deben saberlo. Siempre ha sido el segundo lugar, a la sombra de All Might. Si ustedes tienen alguna conexión con él, entonces es una razón más para vencerlos a ambos. En otro lugar de la academia, All Might se dirigía al palco para ver los partidos, pero antes de llegar, divisó una figura imponente cerca de las escaleras. Rápidamente, se dirigió hacia él con su habitual energía. ¿Cuánto tiempo? Tomemos un té para ponernos al día, Endeavor, exclamó All Might con una sonrisa radiante. En cambio, el héroe número 2 no compartía la misma alegría. Las llamas de su rostro parecieron chisporrotear con desprecio. All Might, gruñó Endeavor, su voz cargada de un resentimiento anejo. No te veía desde aquella conferencia hace 10 años. Te vi por aquí y quise venir a saludar. Endeavor no respondió de inmediato, manteniendo la mirada al frente. Si eso es lo único que tienes que decirme, me largo, soltó Endeavor, retomando su camino hacia las escaleras. ¿Tomar el té? ¡Qué chiste más malo! Antes de que pudiera subir el primer escalón, All Might lo interrumpió con una risotada sonora, saltando frente a él con una agilidad asombrosa. Ja, ja, ja. No seas tan frío conmigo, dijo All Might, bloqueándole el paso. Tu hijo, Shoto, lo hizo muy bien sin siquiera usar todo su poder. Dime, ¿cómo lo instruiste? Me gustaría saber cómo guiar a la próxima generación de esa forma. Endeavor entrecerró los ojos, y el calor alrededor de ellos aumentó. ¿Qué tratas de decir? Respondió con una hostilidad vibrante. Nada, solo que me impresiona su control. Me gustaría aprender de un colega. ¿Y piensas que yo te lo voy a decir? Endeavor continuó su camino e intencionalmente chocó su hombro contra el de All Might. A pesar de los años sigues siendo un despistado molesto. Lo siento, murmuró All Might, viendo cómo el hombre de fuego se alejaba. Pero antes de desaparecer por el pasillo, Endeavor se detuvo y le dedicó unas últimas palabras, sin girarse. Recuerda esto, algún día lo convertiré en un héroe que te superará. Es por eso que yo lo creé. All Might no entendió la magnitud de la frase al principio. ¿Qué? Alcanzó a decir. Endeavor volteó a verlo. Su mirada no era la de un padre orgulloso, sino la de un hombre codicioso dispuesto a todo. Ahora está en su fase rebelde, pero me aseguraré de que cumpla su propósito. Volviendo con Shoto. Mi padre desea ser reconocido por encima de cualquier otra cosa. Se hizo famoso por su fuerza devastadora, y por eso All Might, la leyenda viviente, le molesta tanto. Al no poder superarlo por sí mismo, pasó a su siguiente plan. Realmente no comprendo de dónde viene esa ambición, dijo Todoroki con una voz gélida. ¿De qué hablas, Todoroki? ¿Qué estás tratando de decirnos? Respondió Midoriya, volteando hacia Itadori buscando apoyo. Sin embargo, Buji no dijo nada. Se mantenía rígido en su lugar. Si uno prestaba atención, podía ver que sus ojos estaban ligeramente más abiertos de lo normal. Itadori estaba empezando a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Conocía ese patrón, lo había visto en las sombras del mundo de la hechicería. ¿Conoces lo que son los matrimonios por don, no es así? Soltó Shoto. Midoriya, que estaba a punto de hablar, se frenó en seco. El aire pareció enfriarse a su alrededor. Fueron un problema recurrente desde que aparecieron los dones.
Las personas arreglaban matrimonios para que sus hijos heredaran capacidades superiores. Una forma de pensar anticuada y cruel. Mi padre es un hombre de éxito y fortuna. Se ganó el respeto de la familia de mi madre solo para apoderarse de su don. Todo para cumplir su propia meta. Crear un héroe que supere a All Might. Lo odio. Para Midoriya, la revelación del matrimonio por don era un concepto arcaico y terrible. Para Itadori, era una verdad punzante. Ser creado para un propósito. Ser una herramienta para un fin. Me enoja. No seré una herramienta para esa clase de escoria. Todoroki clavó su mirada en los ojos de Shuji y luego en los de Midoriya. En los recuerdos de mi niñez, mi madre siempre está llorando. Lo recuerdo claramente, cada maldito día. Tu lado izquierdo es espantoso, eso fue lo que dijo antes de arrojarme agua hirviendo a la cara. Midoriya estaba impactado. La revelación era demasiado para procesar. Itadori, por su parte, sentía una presión en el pecho que no era física. Su silencio no era desinterés, era una empatía pesada. Un matrimonio por don, es exactamente igual a los clanes, pensó Itadori. La comparación con los Zenin o los Kamo era inevitable. Gente tratando a sus hijos como si fueran simples armas que puedes forjar. Básicamente, los voy a enfrentar a los dos para demostrarle a mi padre de lo que soy capaz, sin usar su maldito don. Todoroki hizo una pausa, reafirmando su voluntad. No. Lo rechazaré por completo obteniendo el primer puesto sin usar su fuego. El peso de las palabras de Todoroki quedó suspendido en el pasillo, denso y amargo. Lo que ninguno de los tres sabía era que, en la penumbra, alguien más estaba escuchando. El silencio que siguió a la declaración de guerra de Shoto fue sepulcral. Midoriya bajó la mirada, procesando el horror de una infancia dedicada a ser un experimento biológico. Itadori, por su parte, apretó los puños dentro de sus bolsillos. La empatía le quemaba, pero sabía que Shoto no buscaba lástima, buscaba reafirmación a través del combate. Entiendo, murmuró Midoriya con la voz temblorosa pero firme. Pero yo también tengo personas que me apoyan. No puedo perder aquí. Shoto no respondió. Simplemente les dio la espalda y comenzó a caminar por el pasillo, con el aura gélida que lo caracterizaba. A unos metros de allí, oculto tras la esquina de un muro de hormigón, Katsuki Bakugo permanecía inmóvil. Sus ojos rojos estaban fijos en el suelo, y sus dientes crujían por la fuerza con la que apretaba la mandíbula. Había escuchado todo. ¿Matrimonios por don? ¿Herramientas? ¿Esa es la mierda que los motiva? Pensó Bakugo, sintiendo una mezcla de asco y furia. Para Bakugo, que Shoto rechazara su lado izquierdo por odio a su padre era una debilidad estúpida. Pero lo que más le irritaba no era Todoroki. Era Itadori. Bakugo lo observaba desde las sombras. Itadori no había dicho ni una palabra durante toda la confesión, pero su sola presencia emanaba una pesadez que Bakugo no lograba descifrar. Itadori no parecía sorprendido por la crueldad de Endeavor. Parecía familiarizado con ella. Ese maldito extra, Bakugo apretó el puño hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Todoroki es una herramienta con traumas, y Deku es un inútil con suerte. Pero Itadori es el único escalón que no puedo ver dónde termina. No me importa qué maldita tragedia lleven a cuestas. Los voy a aplastar a todos. Sin hacer ruido, Bakugo se dio la vuelta y se alejó en dirección opuesta, con pequeñas chispas explotando involuntariamente en sus palmas. El festival deportivo ya no era solo una competencia por el primer puesto. Se había convertido en una prueba para ver quién de ellos era capaz de cargar con su propia existencia. Pero antes de alejarse por completo, la voz de Midoriya lo obligó a quedarse. Shoto comenzó a caminar, dándole la espalda a ambos. El frío que emanaba de su lado derecho parecía querer congelar cualquier intento de réplica. Espera, Todoroki-kun, intervino Midoriya, dando un paso al frente con la voz temblorosa pero cargada de determinación. Yo no sé por lo que has pasado, ni pretendo entenderlo del todo. Pero si quieres ganar sin usar todo tu poder, entonces yo tampoco puedo perder. Tengo que esforzarme más si quiero ser el número uno. Todoroki ni siquiera se detuvo. Las palabras de Izuku eran nobles, pero para él, seguían sonando al idealismo de alguien que no conocía el verdadero vacío. Fue entonces cuando la voz de Itadori, baja y serena, cortó el aire. Todoroki. Shoto se detuvo. No fue por la fuerza de la voz, sino por el tono. No había lástima en ella, ni entusiasmo. Había reconocimiento. No eres un objeto, dijo Shuji, mirando la espalda del chico de cabellos bicolores.
Sé lo que se siente que alguien decida por ti para qué vas a servir antes de que siquiera abras los ojos. Sé lo que es que te miren y no vean a una persona, sino a un recipiente o a una herramienta. Shoto giró levemente la cabeza, sus ojos heterocromáticos encontrándose con la mirada vacía pero cálida de Itadori. Pero tu vida no le pertenece a esa ambición, continuó Yuji, recordando su propio camino como el engranaje que decidió dejar de serlo. Los fragmentos de lo que eres, tus recuerdos, el dolor que sientes ahora, incluso ese odio, todo eso es tuyo. No de tu padre. No de nadie más. Yuji dio un paso corto, acortando un poco la distancia, con las manos aún en los bolsillos. Si decides no usar tu fuego, que sea porque tú no quieres, no porque él te obligue a odiarlo. Al final del día, cuando las luces se apaguen y el torneo termine, seguirás siendo tú quien tenga que vivir en ese cuerpo. No dejes que él te arrebate también tu forma de pelear. Shoto guardó silencio por un tiempo que pareció eterno. El mensaje de Midoriya le había llegado al espíritu, pero las palabras de Itadori le habían llegado a la raíz de su existencia. Era la primera vez que alguien no lo miraba como el hijo de Endeavor o el prospecto de héroe, sino como a un igual que también había sido fabricado. Ustedes dos, son realmente extraños, murmuró Shoto, retomando su camino, pero esta vez sus pasos no se sentían tan pesados. Bakugo, desde las sombras, apretó los dientes. Las palabras de Itadori le habían dado un escalofrío que no estaba dispuesto a admitir. Sé lo que es que te miren y solo vean un recipiente. ¿De qué diablos estás hablando, Itadori? Pensó Bakugo, con una furia sorda quemándole el pecho. Yuji se quedó mirando el pasillo vacío por donde se fue Todoroki, mientras el ruido lejano del estadio volvía a inundar sus oídos. El examen de conciencia había terminado. Era hora de que el engranaje volviera a girar.